Capítulo 1. Los primeros movimientos del poder silencioso. Desde el instante en que cruzamos miradas con otro ser humano, comienza una danza invisible. No se trata de pasos coreografiados ni de palabras exactas, sino de algo mucho más profundo, la influencia. Persuadir no es simplemente convencer a alguien de algo, es moldear realidades. Es el arte silencioso de guiar pensamientos, emociones y decisiones sin levantar la voz, sin imponer fuerza. Quien domina esta habilidad no solo cambia opiniones, cambia destinos. Este libro no es una colección de trucos baratos ni frases para memorizar. Es una iniciación al dominio de una de las habilidades más importantes en cualquier aspecto de la vida, la persuasión consciente. Si estás leyendo esto, es porque intuyes que existe algo más allá de hablar bien o parecer seguro. Intuyes que algunas personas logran que el mundo gire a su favor con una facilidad inquietante. Lo que aún no sabías, es que tú puedes ser una de ellas. Comencemos con una verdad que pocos aceptan: todo el mundo persuade. Desde el niño que llora para obtener un dulce hasta el ejecutivo que negocia millones, todos influyen. La diferencia no está en quién persuade, sino en quién lo hace de forma estratégica. Y esa diferencia separa a quienes reaccionan de quienes crean. La persuasión es una habilidad, no un talento místico reservado a unos pocos carismáticos. No naciste sin ella, simplemente no te enseñaron a usarla. Es como la música, todos tienen voz, pero no todos saben afinar. Este libro es tu afinador. Aquí aprenderás a detectar los matices de cada conversación, a leer los hilos ocultos detrás de cada palabra, y a convertir tus interacciones cotidianas en escenarios de transformación silenciosa. Pero antes de entrar en las técnicas y estructuras del poder persuasivo, es esencial que comprendas lo más importante: la influencia verdadera no comienza con los demás. Comienza contigo. La mentalidad del persuasor no es la de un manipulador, ni la de un mentiroso disfrazado. Es la de un estratega empático, alguien que observa, escucha y luego habla. Alguien que entiende que cada persona tiene una llave, y que cada llave es diferente. La persuasión no es forzar una puerta, es encontrar el código correcto para que se abra sola. Y ese código no es universal. Por eso, en este camino, aprenderás a leer personas antes de hablarles. A reconocer sus emociones antes de intentar mover sus decisiones. Porque toda decisión nace en el fondo de una emoción, no en la superficie de una lógica. Para comenzar a dominar esta habilidad, debemos explorar primero el terreno donde opera, la teoría de la influencia social. Esta teoría identifica 5 fuentes principales de poder persuasivo: coerción, legitimidad, experiencia, referencia y recompensa. Son 5 llaves distintas, y cada una abre una puerta diferente. La coerción se basa en el miedo, en la amenaza implícita de consecuencias negativas. Aunque efectiva a corto plazo, suele dejar cicatrices invisibles. Genera obediencia, no lealtad. Por eso, los grandes persuadores la usan como último recurso, no como primer instinto. La legitimidad se apoya en la autoridad formal, el rol, el cargo, el título. Funciona en estructuras jerárquicas, pero pierde poder cuando se enfrenta a lo emocional. La experiencia, por su parte, crea influencia desde el conocimiento. Es el poder del que sabe más y puede demostrarlo. Tiene fuerza, pero también límites, especialmente cuando el público no valora lo técnico. La influencia referencial es una de las más poderosas. Surge del vínculo, de la confianza, de la admiración. Es el poder del amigo, del mentor, del ser querido. Cuando alguien confía en ti, es más probable que te escuche. Finalmente, la influencia por recompensa funciona ofreciendo algo a cambio: beneficios, reconocimiento, ventajas. Si bien efectiva, puede generar dependencia si se usa mal. Tu tarea, como futuro maestro de la persuasión, no es elegir una sola fuente. Es aprender a combinarlas con precisión quirúrgica. A veces serás el experto, otras, el confidente. En ocasiones necesitarás mostrar autoridad, en otras, deberás ofrecer un beneficio claro. Saber cuándo usar cada llave es lo que diferencia al novato del estratega. A medida que avances en este libro, irás entendiendo no solo el qué, sino el cuándo y el cómo. Porque el verdadero arte de persuadir no está en conocer técnicas,
sino en leer el momento y adaptar el enfoque con naturalidad. Como un artista que no repite trazos, sino que responde al lienzo. Para comenzar a aplicar esta sabiduría en tu vida diaria, necesitas desarrollar dos habilidades esenciales: la conciencia social y la adaptabilidad estratégica. La primera te permite leer el ambiente, detectar señales sutiles, entender el estado emocional del otro. La segunda, cambiar tu estrategia sin perder tu objetivo. No se trata de actuar, sino de fluir. De entrar en una conversación con un objetivo claro, pero con la flexibilidad de un río que bordea obstáculos sin perder su cauce. Este enfoque no es una fórmula, es una mentalidad. Es mirar cada interacción como una oportunidad de afinar tus habilidades. No importa si estás en una cena informal o en una reunión crucial. Cada conversación es un laboratorio. Cada persona, un espejo. Cada reacción, una pista. Y aquí llega uno de los aprendizajes más poderosos: persuadir no se trata de ti. Se trata del otro. El gran error de los inexpertos es hablar desde su perspectiva. El maestro de la persuasión habla desde la del otro. Entra en su mundo, comprende sus miedos, deseos, valores. Luego, desde ahí, guía el camino hacia una nueva visión. No impone, inspira. No exige, revela. ¿Y qué puedes esperar de este viaje si lo recorres con disciplina? Primero, una transformación interna. Comenzarás a ver los hilos invisibles que mueven las interacciones humanas. Dejarás de sentirte perdido o sin herramientas en conversaciones difíciles. Tendrás un mapa, una brújula, y lo más importante, una mentalidad estratégica. Luego, llegarán los resultados externos. Verás cómo tus relaciones mejoran, cómo tu influencia crece de forma natural, cómo dejas de forzar y comienzas a atraer. Descubrirás que muchas veces, para ganar, no necesitas imponer, solo necesitas comprender mejor que nadie lo que realmente mueve al otro. Pero cuidado, este poder no es neutro. Puede usarse para bien o para mal. Este libro está escrito con la firme intención de que lo utilices para construir, no para destruir. Para crear alianzas, no para someter. Para inspirar, no para engañar. La persuasión verdadera no busca salirse con la suya. Busca encontrar un camino común donde ambas partes ganen. A veces ese camino es evidente. Otras veces, es un sendero oculto entre la maleza de los prejuicios y los miedos. Tu labor será descubrirlo y abrirlo. Al cerrar este primer capítulo, quiero que recuerdes una cosa: ya estás persuadiendo. La diferencia es que ahora comenzarás a hacerlo con intención, con estrategia, con ética. Y eso cambia todo. En el próximo capítulo exploraremos algo que casi nadie enseña: cómo preparar el escenario para persuadir antes siquiera de hablar. Porque la persuasión más efectiva no comienza con palabras, sino con atmósferas. Y si dominas el arte de preparar el ambiente, habrás ganado la mitad de la batalla antes de pronunciar la primera frase. Capítulo 2. Preparando el escenario. Antes de que las palabras salgan de tu boca, ya has dicho mucho. El entorno habla por ti. Tu postura, el tono de tu voz, el espacio que eliges para una conversación, todo configura el terreno sobre el que se desarrollará tu influencia. Lo que la mayoría no comprende es que persuadir comienza mucho antes de abrir la boca. Persuadir, en su forma más elevada, es una coreografía entre espacio, emoción y oportunidad. Piensa por un momento en una conversación en la que te sentiste profundamente escuchado, comprendido, incluso transformado. ¿Recuerdas cómo era el lugar? ¿El ambiente? ¿La actitud de la otra persona? No fue casualidad. Fue el resultado de un escenario invisible, pero decisivo. La mayoría de las personas entra en una conversación con el foco en qué decir. El persuasor maestro, en cambio, comienza preguntándose: ¿qué necesita sentir la otra persona para estar abierta a lo que voy a decir? Esa diferencia lo cambia todo. Crear un entorno favorable no se trata únicamente de estética o comodidad. Se trata de psicología, de entender cómo el ser humano responde a ciertos estímulos ambientales, de activar la mente en una dirección sutil pero poderosa. El entorno prepara al cerebro para recibir ideas. Y cuando ese entorno está cuidadosamente diseñado, la mente baja sus defensas sin darse cuenta. Este principio tiene nombre en la psicología: priming o activación previa.
Se trata de influir en la percepción y conducta de alguien exponiéndolo antes a ciertos estímulos. Por ejemplo, si antes de presentarle una propuesta a alguien, lo expones a palabras, imágenes o conversaciones relacionadas con éxito, avance o crecimiento, su mente estará predispuesta a asociar tu propuesta con esas ideas, incluso sin darse cuenta. Imagina que invitas a alguien a conversar sobre una nueva inversión. Puedes hacerlo en una sala impersonal, con luces frías y tensión en el ambiente. O puedes elegir una sala con luz cálida, cuadros de éxito empresarial en la pared, música suave de fondo y un café recién servido. A nivel racional, el mensaje puede ser el mismo. Pero a nivel emocional, el impacto es completamente distinto. Este no es un truco superficial. Es biología. Nuestro cerebro responde a su entorno. El sistema límbico, encargado de las emociones, está estrechamente vinculado a lo sensorial. El olor, la temperatura, la iluminación, incluso el color de las paredes, influyen en nuestro estado emocional, por tanto, en nuestra receptividad. Ahora bien, preparar el escenario no solo implica manipular el entorno físico. También significa preparar el terreno emocional. ¿Cómo se siente la otra persona antes de que inicies tu mensaje? ¿Está relajada o a la defensiva? ¿Está centrada o distraída? Un gran error de los inexpertos es ignorar el estado interno de su interlocutor. Creen que solo importa lo que dicen. Pero si el otro no está en el estado adecuado, no importa cuán brillante sea tu argumento, rebotará. Aquí entra en juego una de las herramientas más sutiles y poderosas del persuasor, la calibración emocional. Se trata de leer el lenguaje no verbal del otro, su respiración, su postura, sus microexpresiones, para entender su estado real, más allá de lo que dice. Y una vez detectado ese estado, ajustar tu energía, tu tono, tu actitud, hasta sintonizar con él. Cuando calibras correctamente, generas rapport. Esa sintonía invisible que crea confianza instantánea. El otro siente que estás en su misma frecuencia, que lo entiendes sin necesidad de explicaciones largas. Y cuando eso ocurre, sus barreras internas bajan. De pronto, lo que antes parecía resistencia, se convierte en apertura. Pero el rapport no se logra solamente con empatía emocional. También se construye con estructura. Con planificación. Con intención. Si sabes que vas a tener una conversación importante, no improvises el entorno. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para que esta persona se sienta segura, cómoda y valorada? Quizás es elegir una hora del día en la que esté menos estresada. Quizás es ofrecerle algo antes de pedirle algo. Quizás es comenzar con una historia que lo conecte emocionalmente antes de entrar en argumentos racionales. La influencia, en este sentido, se convierte en un arte de anticipación. No esperas que el otro esté listo, lo preparas para estarlo. No confías en la suerte, diseñas la escena. Aquí también entra la importancia del lenguaje corporal. Antes de que pronuncies una sola palabra, ya has transmitido cientos de señales. Tu postura abierta o cerrada, tus gestos, tu contacto visual, tu expresión facial, todo comunica. Si tu cuerpo contradice tu mensaje, el cuerpo ganará. Porque el cuerpo no miente. Y las personas confían más en lo que ven que en lo que oyen. Un persuasor consciente cuida su lenguaje corporal tanto como su mensaje. No se trata de actuar, sino de alinear tu cuerpo con tu intención. De ser congruente. De proyectar tranquilidad, apertura, firmeza y empatía. Y, sobre todo, de estar presente. La presencia es uno de los activos más infravalorados en una conversación. Estar realmente ahí, sin distracciones, sin prisa, sin agenda oculta, es en sí mismo un acto de poder. Porque cuando estás presente, el otro lo siente. Y se relaja. Y confía. Otro elemento clave en la preparación del escenario es el encuadre inicial. El primer minuto de una conversación define muchas veces su curso completo. Las primeras frases, los primeros gestos, la primera pregunta, todo eso marca el tono emocional y cognitivo de lo que vendrá después. ¿Abriste con tensión o con curiosidad? ¿Con imposición o con interés genuino? ¿Con prisa o con pausa? Un buen comienzo no es casualidad. Es diseño. Por eso,
En las primeras líneas de una conversación importante, enfócate en establecer conexión, no en imponer dirección. Haz que el otro se sienta visto. Hazle saber que estás aquí no solo para hablar, sino para comprender. Eso, por sí solo, cambia la disposición interior de quien tienes enfrente. Y es que cuando alguien se siente escuchado, es más probable que escuche. Cuando alguien se siente valorado, es más probable que valore lo que dices. Y cuando alguien siente que no estás jugando con él, sino construyendo con él, entonces deja de resistir, y comienza a colaborar. Este capítulo no se trata de fórmulas mágicas ni manipulaciones invisibles. Se trata de respeto. Del respeto profundo por la psicología humana. De entender que todos tenemos barreras defensivas, y que es nuestra responsabilidad como influenciadores crear un espacio donde esas barreras no hagan falta. Eso requiere conciencia, intención y práctica. Requiere dejar de pensar solo en qué quiero decir y comenzar a preguntarte, ¿qué necesita esta persona para poder escucharme de verdad? Si comienzas a ver cada conversación como una puesta en escena, no fingida, sino diseñada con empatía, descubrirás que muchas veces, la clave del éxito no está en lo que dices, sino en todo lo que haces antes de hablar. Porque la verdadera persuasión no empieza cuando hablas. Empieza cuando preparas el silencio. En el próximo capítulo nos adentraremos en el corazón de la mente humana. Hablaremos de los disparadores psicológicos, esos botones invisibles que, cuando se presionan correctamente, pueden inclinar decisiones, acelerar compromisos y mover voluntades. Prepárate para ver cómo lo invisible moldea lo visible. Porque una vez que conozcas estos disparadores, nunca volverás a mirar el comportamiento humano de la misma manera. Capítulo 3. Juegos mentales. Detrás de cada decisión que tomamos, de cada sí que damos, hay una arquitectura invisible de impulsos, asociaciones y atajos mentales. Pensamos que decidimos con lógica, que evaluamos con calma, que analizamos con objetividad. Pero la verdad es mucho más cruda y, al mismo tiempo, mucho más fascinante. La mente humana no funciona con reglas racionales, sino con impulsos profundamente emocionales, moldeados por miles de años de evolución. Este capítulo es una invitación a mirar bajo el capó de la mente. A ver las palancas ocultas que determinan nuestras decisiones mucho antes de que creamos haberlas tomado. ¿Quién domina estos disparadores psicológicos? Domina el lenguaje del inconsciente. Y el inconsciente, no lo olvides, es el verdadero tomador de decisiones. Comencemos por un principio fundamental: el cerebro humano está diseñado para la eficiencia, no para la precisión. Cada día procesamos miles de estímulos, y para sobrevivir, la mente necesita atajos. Estos atajos se conocen como heurísticas. Son patrones mentales que nos ayudan a decidir sin tener que analizar cada variable. Son útiles, sí, pero también predecibles. Y ahí radica su poder para el persuasor. Al conocerlos, puedes guiar decisiones sin necesidad de imponer argumentos complejos. Uno de los disparadores más potentes es el principio de reciprocidad. Se basa en una regla ancestral: cuando alguien nos da algo, sentimos la necesidad de devolver el favor. Esta norma no escrita es tan fuerte que puede generar un sentido de deuda emocional incluso cuando el regalo es inesperado o aparentemente sin interés oculto. Imagina que alguien te ofrece ayuda en un momento clave, o te regala una muestra, o te entrega información valiosa sin pedir nada a cambio. Aunque no lo digas en voz alta, sentirás la necesidad de devolver ese gesto. En el mundo de la persuasión, esto se convierte en una estrategia poderosa: dar primero. No con manipulación, sino con conciencia de que el acto de entregar valor crea apertura, conexión y compromiso. Otro disparador igualmente potente es la escasez. Lo raro se desea más. Lo limitado se vuelve urgente. La mente humana tiende a valorar más aquello que percibe como escaso, porque en nuestra memoria genética, lo escaso era lo valioso para sobrevivir: agua, comida, refugio. Hoy, ese patrón sigue activo, aunque lo apliquemos a ofertas, productos, experiencias o incluso personas. Cuando enmarcas tu mensaje en términos de exclusividad, de oportunidad que puede desaparecer, despiertas una parte del cerebro que actúa sin racionalizar demasiado. La urgencia acorta el pensamiento y acelera la acción. Pero cuidado, este disparador, mal usado, se convierte en una promesa vacía.
La escasez debe ser real o percibida como legítima. No inventes relojes con cuenta regresiva si no hay nada que termine. Porque si pierdes credibilidad, pierdes poder. Ahora exploremos otro fenómeno aún más profundo, los sesgos cognitivos. Son distorsiones sistemáticas del pensamiento. No se trata de errores casuales, sino de patrones predecibles de interpretación. Uno de los más conocidos es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirme nuestras creencias. Cuando alguien cree algo con fuerza, mostrarse en desacuerdo solo fortalece su postura. En cambio, si enmarcas tu argumento dentro de lo que ya cree, lo llevas de la mano hacia una nueva comprensión sin que sienta que renuncia a su verdad. El gran persuasor no confronta directamente. Integra. Toma la visión del otro, la respeta, y desde ahí construye una escalera hacia una perspectiva más amplia. Es más eficaz decir, esto complementa lo que ya piensas que estás equivocado. Otro sesgo poderoso es el de autoridad. Cuando una figura respetada emite una opinión, la mayoría tiende a aceptarla sin cuestionarla. Esto no es debilidad, es programación social. Desde pequeños hemos sido entrenados para confiar en quien parece saber más. Por eso, una de las formas más rápidas de aumentar tu influencia es alinear tu mensaje con una figura de autoridad reconocida. Puede ser una cita, un estudio, una historia personal con alguien influyente. O incluso puede ser tu propia autoridad, si demuestras experiencia, dominio y coherencia. Pero la autoridad debe ganarse, no fingirse. La autoridad real se construye con credibilidad, con consistencia, con pruebas. Si aparentas saber y luego fallas, el castigo de la mente humana es el descrédito. Pero si construyes tu autoridad con integridad, tu voz se volverá una fuente confiable. Y eso es oro en la era de la saturación informativa. Estos disparadores, reciprocidad, escasez, autoridad y sesgos, no son trucos. Son principios naturales. Usarlos no es manipular. Manipular es mentir. Persuadir es comprender cómo funciona la mente y alinearte con su flujo en lugar de nadar en su contra. Y aquí entra un principio esencial para aplicar todo esto, la observación activa. Un persuasor eficaz es ante todo un observador agudo. Escucha más de lo que habla. Analiza antes de actuar. Detecta microseñales, patrones de reacción, palabras clave que revelan creencias. Es como un cirujano, antes de intervenir, estudia cada capa. Solo entonces toca el punto exacto. Un buen ejercicio para comenzar es observar conversaciones cotidianas y detectar cuándo entran en juego estos disparadores. ¿Cuando alguien da algo primero esperando una respuesta? ¿Cuándo se genera urgencia por una fecha límite? ¿Cuándo se apela a una autoridad externa para validar una opinión? Y más aún, ¿cómo reaccionas tú frente a esas situaciones? Porque el primer paso para persuadir a otros es dejar de ser víctima de esas mismas fuerzas sin darte cuenta. La verdadera maestría no es solo aplicarlas. Es reconocerlas en tu propia vida y tomar conciencia de cómo influyen en tus elecciones. Otro disparador que merece atención es el del compromiso y la consistencia. Una vez que una persona se compromete con algo, tiende a mantenerse coherente con ello. Si logras que alguien diga un pequeño sí, es más probable que luego diga sí a algo más grande. Es la técnica del pie en la puerta. Primero, un paso pequeño. Luego, uno mayor. Este principio funciona porque la gente desea actuar de forma coherente con su identidad. Si alguien dice, yo apoyo esta idea, es probable que actúe en consonancia para no contradecirse. Este principio debe utilizarse con respeto. No se trata de atrapar al otro en una red de compromisos artificiales, sino de guiarlo paso a paso en una evolución que él mismo perciba como natural. Por último, no podemos cerrar este capítulo sin hablar del poder de lo implícito. Muchas veces, lo que se sugiere tiene más fuerza que lo que se afirma. La mente responde de forma diferente a una imposición que a una insinuación. En lugar de decir, deberías hacer esto, prueba con, cuando la gente hace esto, suele obtener grandes resultados. En lugar de preguntar, ¿quieres hacerlo? Intenta, ¿cuándo prefieres hacerlo, hoy o mañana? Estas preguntas no solo son menos invasivas. Son más eficaces.
Porque reducen la fricción cognitiva y facilitan la decisión. A medida que avances, te darás cuenta de que la persuasión no es una colección de frases. Es una forma de pensar. Una sensibilidad. Una danza entre la intención y la percepción. Recuerda esto, la mente no responde al contenido. Responde al contexto. Y quien domina el contexto, domina la conversación. Si logras alinear tus palabras con los disparadores adecuados, crearás una sinfonía que el otro no podrá ignorar. No porque lo fuerces, sino porque resuena con su propia forma de procesar la realidad. Capítulo 4. El poder de las palabras. Las palabras no son meros sonidos. No son simplemente signos que usamos para comunicarnos. Son estructuras de pensamiento, contenedores de emoción, puertas a otras realidades. Cada palabra que eliges activa imágenes, sensaciones, recuerdos. No describen el mundo, lo moldean. Y quien aprende a usar el lenguaje con precisión, no solo habla mejor, influencia con profundidad. Este capítulo te lleva al corazón de la persuasión verbal. A ese espacio donde cada frase que pronuncias puede abrir una mente o cerrarla. Donde un simple cambio de palabras puede transformar un no en un sí sin que el otro sepa por qué. Bienvenido al universo del lenguaje persuasivo. Comencemos por una verdad profunda: las personas no responden a lo que dices, sino a cómo lo dices. El contenido es importante, claro. Pero la forma en que lo enmarcas, el tono que utilizas, el orden de tus ideas, los matices emocionales que introduces, todo eso determina cómo será recibido tu mensaje. Este fenómeno tiene un nombre: framing o encuadre. Se refiere al acto de presentar una idea desde una perspectiva determinada. Por ejemplo, no es lo mismo decir tienes un 70% de probabilidad de éxito que hay un 30% de riesgo de fracaso. Ambas frases expresan el mismo hecho. Pero una inspira confianza, mientras que la otra activa temor. Cambias las palabras, y cambias la emoción. En la persuasión, el encuadre lo es todo. Puedes tener la mejor propuesta del mundo, pero si la presentas desde un marco equivocado, será rechazada. En cambio, si enmarcas tu mensaje desde los valores, preocupaciones y aspiraciones del otro, se sentirá escuchado. Y cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia y abre la mente. Por eso, un gran persuasor no improvisa su lenguaje. Lo diseña. Piensa antes de hablar: ¿qué emoción quiero activar? ¿Qué perspectiva quiero resaltar? ¿Qué resistencias podrían surgir, y cómo las neutralizo antes de que aparezcan? Una de las formas más efectivas de lograrlo es mediante el uso de patrones lingüísticos persuasivos. Estos no son frases mágicas, sino estructuras que activan procesos mentales específicos. Uno de los más poderosos es el uso de presuposiciones. Las presuposiciones son verdades implícitas que el lenguaje instala sin que el otro las cuestione. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿te gustaría participar?, puedes decir ¿prefieres empezar esta semana o la próxima? Esta segunda opción presupone que la persona ya aceptó participar. No se le pregunta si, sino cuándo. Este pequeño cambio sutil reconfigura el campo de decisiones del interlocutor y facilita el compromiso. Otro patrón fascinante es el de los comandos encubiertos. Se trata de insertar instrucciones dentro de una oración aparentemente neutra. Por ejemplo, mientras escuchas esto, puedes comenzar a sentirte más entusiasmado por las oportunidades que vienen. Aquí, el comando «comenzar a sentirte más entusiasmado» está incrustado dentro de una frase natural. Y aunque la mente consciente puede ignorarlo, la mente inconsciente lo registra y responde. Estos comandos funcionan mejor cuando se enuncian con pausas, énfasis o gestos que los destaquen sutilmente. El lenguaje corporal juega un papel crucial aquí. Una mirada sostenida, una inclinación del cuerpo, una pausa estratégica, todo refuerza el mensaje implícito. Además de los comandos y las presuposiciones, existe otro recurso invaluable: las metáforas. El cerebro humano está diseñado para pensar en imágenes, no en conceptos abstractos. Por eso, cuando enmarcas tu idea dentro de una historia o metáfora, accedes a un nivel más profundo de comprensión. Una buena metáfora no solo ilustra una idea, la hace sentir real. Y lo que se siente real, se asume como verdadero.
Piensa en la diferencia entre decir este cambio es difícil y decir esto es como aprender a nadar, incómodo al principio, pero luego te mueve con libertad. La segunda frase no solo comunica, sino que transforma la percepción de la dificultad. Le da sentido. Y el sentido es el puente más corto hacia la aceptación. El gran comunicador no habla en datos. Habla en emociones. Y las emociones se transportan mejor con imágenes, no con cifras. Ahora bien, toda esta estructura verbal necesita estar al servicio de algo más profundo, la autenticidad. Puedes tener la técnica más refinada, pero si tu intención no es genuina, si tus palabras no nacen de una coherencia interior, el otro lo sentirá. Porque la persuasión real no es manipulación disfrazada. Es conexión estratégica con propósito claro. Por eso, antes de pensar en qué frase usar, piensa en qué verdad quiero compartir. Luego, busca la mejor forma de envolver esa verdad en palabras que el otro pueda recibir sin resistencia. El ritmo también importa. En una conversación, el lenguaje debe fluir como la música, con pausas, énfasis, cambios de tono. Hablar siempre igual embota los sentidos. Variar el ritmo despierta la atención, crea tensión, libera emociones. Un silencio bien colocado puede tener más fuerza que 100 argumentos. El uso del lenguaje positivo es otro elemento clave. En lugar de decir no pienses en los errores, di enfócate en las mejoras posibles. En lugar de no tienes que preocuparte, di puedes sentirte tranquilo. La mente humana no procesa bien las negaciones. Cuando escuchas no pienses en un elefante rosado, lo primero que haces es pensar en un elefante rosado. Por eso, quien domina el lenguaje, evita palabras que generan imágenes no deseadas. Habla siempre en afirmativo, en dirección, en acción. Y hablando de acción, es fundamental que tus palabras impulsen movimiento. La persuasión estancada pierde fuerza. Por eso, cada mensaje debe llevar al otro a imaginarse actuando, avanzando, resolviendo. Usa verbos vivos, imágenes dinámicas, escenarios posibles. No le digas al otro qué hacer, hazle imaginarse haciéndolo. Una frase como imagínate lo que lograrás en 3 meses si comienzas hoy mismo es más poderosa que deberías empezar hoy. Porque lo primero invita a visualizar, a sentir, a verse allí. Y cuando alguien se ve haciendo algo, es más probable que lo haga. Ahora bien, no olvides que las palabras no actúan solas. Son parte de un sistema completo de comunicación que incluye el tono, la mirada, la respiración, el silencio. Y todo ese sistema debe estar alineado con tu mensaje. Porque cuando hay coherencia entre lo que dices y cómo lo dices, el impacto se multiplica. Observa a los grandes comunicadores. No dicen muchas cosas. Dicen pocas cosas, pero con fuerza, con intención, con ritmo. No hablan para llenar el silencio. Hablan para construir significado. Y eso se nota. Para aplicar todo lo que has aprendido en este capítulo, comienza por revisar tu lenguaje cotidiano. Escucha cómo hablas, qué palabras usas, qué frases repites sin darte cuenta. ¿Transmiten claridad o confusión? ¿Activan emoción o aburrimiento? ¿Conectan o separan? Luego, experimenta. Cambia tu forma de hacer una petición, enmarca tus ideas con metáforas, prueba con preguntas que presuponen acción, ajusta tu ritmo al del otro. Observa cómo reacciona tu interlocutor. Y afina. Porque como toda habilidad profunda, el dominio del lenguaje se cultiva con presencia, práctica y paciencia. Recuerda, no necesitas ser poeta para persuadir. Solo necesitas entender que las palabras son herramientas vivas. Y que, como todo instrumento poderoso, pueden sanar, movilizar o transformar, si sabes cómo usarlas. Capítulo 5. Apalancamiento emocional. Hay algo que no siempre se dice en voz alta, pero que todo gran comunicador sabe: los seres humanos no deciden con la cabeza. Deciden con el pecho, con las entrañas, con la emoción que se oculta detrás de cada palabra, cada gesto, cada silencio. Podemos disfrazar nuestras elecciones con lógica, pero en el fondo, decidimos porque sentimos. Porque algo dentro de nosotros se enciende, se mueve o se estremece. Este capítulo no trata de estrategias superficiales. Trata del núcleo.
De ese territorio invisible donde se forjan las verdaderas decisiones. Aquí, en este espacio emocional, se juega la partida más poderosa de la persuasión. Porque cuando hablas al corazón, el razonamiento se alinea. Cuando conectas con la emoción, las barreras caen. Y cuando despiertas un sentimiento, el cambio se vuelve inevitable. Para comprender el poder del apalancamiento emocional, primero debes aceptar una realidad psicológica fundamental: toda emoción es una fuerza de dirección. Nos mueve hacia algo o nos aleja de algo. Nos impulsa o nos detiene. Nos abre o nos cierra. Y si logras identificar qué emoción domina en el momento de la conversación, puedes ajustar tu mensaje para que fluya con ella, en lugar de chocar contra ella. Pero aquí no se trata de manipular. Se trata de comprender. Porque la empatía, más que un acto de compasión, es una herramienta estratégica. Cuando realmente sientes lo que el otro siente, cuando te permites entrar en su mundo emocional sin juzgar, entonces accedes a una influencia que no necesita imponerse, se gana por presencia. La empatía es el gran puente entre dos mundos. No se construye con palabras vacías ni con consejos apresurados. Se construye con escucha verdadera. Con ese silencio profundo que le dice al otro: estoy aquí contigo, no para corregirte, sino para entenderte. Y cuando alguien se siente comprendido en su emoción, se abre a nuevas ideas sin resistencia. Porque ha bajado su escudo y ya no necesita defenderse. El apalancamiento emocional comienza con una lectura cuidadosa del otro. ¿Está frustrado? ¿Ansioso? ¿Entusiasmado? ¿Herido? No te conformes con las palabras. Observa el ritmo de su voz, la tensión de sus hombros, la dirección de su mirada. El cuerpo siempre habla antes que la boca. Aprende a leerlo, y sabrás qué emoción necesitas acompañar, validar o transformar. Una de las formas más efectivas de influir emocionalmente es el espejo emocional. Las personas tienden a reflejar el estado emocional del otro. Si tú entras en una conversación con ansiedad, contagiarás ansiedad. Si entras con calma, transmitirás contención. Si entras con entusiasmo auténtico, despertarás apertura. Este fenómeno, la resonancia emocional, ocurre de manera inconsciente. Y quien lo comprende, aprende a modelar el ambiente emocional de cualquier interacción. Pero atención, esto no significa fingir emociones. Significa cultivarlas internamente antes de hablar. Si quieres influir desde la calma, primero respira y conéctate con ella. Si quieres transmitir confianza, recuerda una experiencia que te hizo sentir seguro. Porque el cuerpo no actúa bien lo que la mente no siente de verdad. La emoción que proyectas debe ser genuina, no actuada. Otro recurso poderosísimo para activar emociones es el relato. Las historias son estructuras emocionales. No informan, transforman. No explican, evocan. Cuando compartes una historia, propia o ajena, que conecta con la experiencia del otro, creas una vía directa al subconsciente. Porque las historias no entran por la lógica, sino por la emoción. Y lo más fascinante es que, cuando una persona escucha una historia con atención, su cerebro la vive como si fuera propia. Se activa la empatía, la visualización, el recuerdo, la proyección. Las historias no solo entretienen, construyen significados. Y cuando el significado se ancla a una emoción, se vuelve imborrable. Por eso, si quieres persuadir de verdad, aprende a narrar. Cuenta experiencias que ilustren tu mensaje. Comparte ejemplos concretos que enciendan emociones específicas. No repitas datos fríos, caliéntalos con humanidad. Porque lo que se siente se recuerda. Y lo que se recuerda, se aplica. Ahora bien, no todas las emociones son iguales. Algunas movilizan con más fuerza que otras. El miedo, por ejemplo, es una emoción primaria que nos alerta del peligro. Cuando se activa, enfoca la atención y acelera la toma de decisiones. Pero cuidado, el miedo, mal utilizado, paraliza o genera rechazo. Solo úsalo cuando realmente exista un riesgo claro. Y siempre acompáñalo con una solución que devuelva el control. La esperanza, en cambio, eleva. Es una emoción expansiva. Hace que las personas vean posibilidades donde antes veían problemas. Y tiene un poder transformador inmenso. Si puedes mostrar un camino posible,
Si puedes pintar un futuro deseable y alcanzable, activarás una fuerza interna que impulsa al otro a avanzar por cuenta propia. Otra emoción clave es la conexión. Cuando alguien se siente visto, valorado y aceptado, se abre de forma natural. No necesita convencimiento. Solo necesita espacio. Por eso, una de las estrategias más poderosas es crear un ambiente emocional de aceptación radical. No intentes cambiar al otro. Muéstrale que, tal como es, tiene un lugar. Y desde ese lugar de seguridad, el cambio se vuelve más posible. El entusiasmo, la gratitud, la curiosidad, la compasión, cada emoción tiene su ritmo, su color, su dirección. Y cada una puede ser un canal de influencia si sabes cuándo y cómo despertarla. Una herramienta práctica para comenzar a usar el apalancamiento emocional es la pregunta evocadora. No preguntes solo por hechos. Pregunta por emociones. En lugar de ¿qué pasó?, intenta con ¿cómo te sentiste cuando ocurrió eso? En lugar de ¿qué quieres lograr?, di ¿qué significaría para ti lograrlo? Estas preguntas abren puertas que la lógica nunca puede tocar. Y por esas puertas, entra la verdadera transformación. También puedes usar frases de validación emocional: eso debe haber sido difícil para ti, entiendo que eso te frustrara, me parece muy valioso lo que estás sintiendo. Estas frases no buscan cambiar la emoción. Buscan reconocerla. Y cuando la emoción se siente reconocida, comienza a liberarse. No se trata de resolverle la vida a nadie. Se trata de acompañarlo a que la vea desde otro ángulo. El poder no está en decirle al otro qué sentir. Está en ayudarlo a reinterpretar lo que siente, para que desde ahí pueda actuar de otra manera. Una advertencia importante: nunca utilices el apalancamiento emocional para forzar decisiones que el otro no desea. El respeto es la base ética de toda persuasión auténtica. Si cruzas esa línea, ya no estás persuadiendo, estás manipulando. Y aunque puedas lograr un sí momentáneo, perderás algo más valioso: la confianza. La emoción es un fuego sagrado. Úsalo para iluminar, no para quemar. Úsalo para inspirar, no para controlar. Porque cuando una persona siente que la estás guiando con respeto, se entrega. Pero si percibe que solo buscas un resultado egoísta, se cerrará, aunque diga que sí. Al final del día, persuadir emocionalmente no es tocar botones. Es tocar almas. Y eso requiere sensibilidad, presencia, escucha y, sobre todo, humanidad. Capítulo 6. Ganar la discusión. Todos, en algún momento, nos hemos visto atrapados en el fuego de una discusión. Las palabras se suceden con rapidez, el pulso se acelera, y el deseo de tener razón empieza a tomar el control. Pero los verdaderos maestros de la persuasión entienden algo que la mayoría olvida: una discusión no es una guerra que se gana derrotando al otro. Es un escenario estratégico donde se puede influir, inspirar e incluso transformar, si sabes cómo moverte. Este capítulo no trata de aplastar argumentos ni de demostrar superioridad intelectual. Trata de entender cómo convertir los desacuerdos en puentes. Cómo utilizar la lógica, el respeto y la estructura para guiar una conversación tensa hacia una resolución poderosa. Porque cuando sabes discutir con elegancia, no solo convences, elevas. Primero, entendamos qué ocurre en el cerebro durante una discusión. Cuando alguien siente que sus ideas están siendo atacadas, se activa su sistema de defensa. Es decir, deja de escuchar con apertura y comienza a preparar su contraataque. En ese instante, la conversación deja de ser racional. Ya no importa quién tiene la mejor evidencia. Lo que importa es quién sobrevive emocionalmente. Por eso, el primer paso para ganar una discusión no es hablar. Es desactivar el conflicto. Es crear un entorno donde el otro no sienta que debe defenderse, sino que puede participar. Y eso se logra con presencia, con lenguaje no confrontativo, sobre todo, con intención genuina de comprender. La pregunta clave es: ¿quiero ganar o quiero influir? Porque si lo que buscas es simplemente vencer, te arriesgas a obtener una victoria vacía. Pero si lo que deseas es persuadir con profundidad, entonces debes cambiar la forma en que abordas el desacuerdo. La lógica es tu aliada más fuerte, pero solo cuando está al servicio de la conexión. Un argumento bien estructurado puede abrir puertas,
pero solo si se presenta desde un lugar de respeto y claridad. Veamos cómo construir ese tipo de argumento. Todo comienza con una premisa sólida. Una base clara desde la cual desarrollar tu punto de vista. Esta premisa debe ser simple, concreta y relevante para el tema que se discute. No inicies una discusión con suposiciones vagas o ataques personales. Comienza con hechos, con observaciones, con principios compartidos. Luego, añade evidencia. Pero no cualquier evidencia. Usa ejemplos, datos, analogías que el otro pueda entender y aceptar. No te escondas detrás de tecnicismos. Habla el lenguaje del otro. Encuentra formas de hacer que tu lógica se sienta familiar, cercana, humana. Después, conecta esa evidencia con tu conclusión. No lo dejes implícito. Guía al otro a través del razonamiento, paso a paso. Hazlo sentir que está llegando por sí mismo a esa verdad. Porque la persuasión más efectiva no es aquella donde tú convences. Es aquella donde el otro descubre. Y aquí es donde entra uno de los elementos más olvidados en una discusión, las emociones. Sí, estás argumentando. Pero sigues tratando con un ser humano, no con un robot. Y ese ser humano tiene orgullo, tiene historia, tiene miedo. Si ignoras eso, perderás la oportunidad de persuadir de verdad. Por eso, introduce el patos, la apelación emocional. No para manipular, sino para conectar. Muestra que comprendes lo que el otro siente. Valida sus preocupaciones. Cuenta una historia que refleje lo que ambos están viviendo. Porque cuando las emociones están en sintonía, la lógica fluye con más facilidad. No olvides tampoco el etos, tu credibilidad. ¿Por qué deberían escucharte? ¿Qué te da autoridad moral o intelectual para sostener tu argumento? Aquí no se trata de presumir, sino de mostrar coherencia, experiencia y honestidad. Si el otro te percibe como alguien digno de confianza, bajará la guardia. Y finalmente, por supuesto, está el logos, la razón. Tu estructura argumentativa, tu claridad, tu capacidad de responder objeciones con calma y firmeza. Pero recuerda, etos, patos y logos no son elementos aislados. Son los tres pilares que sostienen toda argumentación poderosa. Solo cuando se alinean, la persuasión se vuelve imparable. Una técnica muy eficaz para responder a objeciones sin confrontar es el puente de acuerdo. En lugar de contradecir directamente, comienzas reconociendo algo con lo que sí puedes estar de acuerdo. Por ejemplo, es cierto que ese método ha funcionado antes, y al mismo tiempo, creo que podríamos considerar esta nueva opción porque esta pequeña fórmula reduce la resistencia. El otro se siente escuchado. Y tú mantienes el control del rumbo. Otra herramienta sutil pero poderosa es la pregunta estratégica. No respondas cada ataque con una contraargumentación inmediata. A veces, una buena pregunta puede disolver la tensión y abrir nuevas perspectivas. ¿Qué crees que podría pasar si probáramos esta alternativa por un breve periodo? ¿O qué evidencia te haría cambiar de opinión? Estas preguntas invitan a la reflexión. Y cuando alguien reflexiona, baja el volumen del ego y sube el volumen del análisis. Pero, como en todo arte, hay peligros que debes evitar. El primero es la escalada emocional. Si la conversación se vuelve personal, si el tono sube, si comienzas a hablar más fuerte que a pensar, detente. Respira. Recuerda tu objetivo. El que mantiene la calma gana más que el que grita más fuerte. Otro error común es usar falacias lógicas sin notarlo. Por ejemplo, atacar a la persona en lugar del argumento, ad hominem, presentar solo dos opciones cuando hay muchas más, falsa dicotomía, o recurrir al miedo sin evidencia, apelación al miedo. Estas trampas del razonamiento pueden parecer eficaces en el momento, pero debilitan tu credibilidad a largo plazo. Y la credibilidad, una vez perdida, cuesta mucho recuperarla. Un ejercicio que puedes hacer para perfeccionar tus habilidades argumentativas es analizar debates reales. Observa cómo los grandes oradores exponen sus ideas, cómo responden, cómo utilizan pausas, cómo introducen una historia en medio de un argumento técnico. Aprende de ellos. Y luego, practica. Discute sin discutir. Debátete sin pelear. Busca claridad, no victoria.
Porque el verdadero persuasor no necesita humillar para convencer. No necesita aplastar para ganar. Necesita comprender el terreno, ajustar su estrategia y llevar al otro a un lugar mejor del que partió. Al final, ganar una discusión no es que el otro se quede sin palabras. Es que el otro diga, nunca lo había pensado así. Y eso, amigo lector, es el verdadero triunfo. En el próximo capítulo, daremos un salto hacia una dimensión más amplia de la influencia, como construir redes, alianzas y entornos sociales que amplifiquen tu mensaje mucho más allá de una conversación individual. Porque la persuasión más poderosa no ocurre solo entre dos personas, sino en el tejido invisible de las relaciones humanas. Capítulo 7. Construir alianzas. Hay una forma de influencia que va más allá del carisma personal, de los argumentos bien estructurados o de las emociones cuidadosamente evocadas. Es una forma de poder silencioso, pero expansivo. No se ejerce en solitario, sino que se multiplica a través de los vínculos. Es el arte de construir alianzas, relaciones estratégicas que amplifican tu voz, validan tu mensaje y crean un efecto dominó de persuasión que puede transformar grupos enteros, comunidades enteras, incluso culturas enteras. Hasta ahora, hemos recorrido el camino de la persuasión desde el individuo, cómo leer a una persona, cómo adaptarte a sus emociones, cómo argumentar con inteligencia. Pero ahora es momento de mirar el panorama más amplio. Porque en el mundo real, casi ninguna influencia duradera se ejerce a solas. La verdadera transformación ocurre cuando lo que dices se convierte en una idea que otros repiten, defienden y expanden por ti. Para lograr esto, necesitas una red. Pero no cualquier red. No se trata de acumular contactos o de sumar seguidores vacíos. Se trata de tejer relaciones significativas, estratégicas y mutuamente beneficiosas. Alianzas basadas en confianza, visión compartida y propósito alineado. Primero, comprendamos por qué las alianzas son tan poderosas. El ser humano es profundamente social. Desde tiempos ancestrales, nuestra supervivencia dependió de pertenecer a un grupo. Aún hoy, nuestras decisiones se ven influenciadas, muchas veces sin darnos cuenta, por lo que hacen, piensan o aprueban los demás. Este fenómeno se conoce como prueba social. Tendemos a validar nuestras elecciones en función de lo que observamos en otros. Por eso, cuando tú logras que tu mensaje esté respaldado por varias personas, en especial aquellas que son respetadas o admiradas por tu audiencia, el nivel de credibilidad y aceptación se multiplica. Ya no eres solo tú hablando. Eres tú más el eco de una comunidad. Y eso cambia todo. Pero antes de cosechar influencia colectiva, necesitas sembrar relaciones con intención. ¿Cómo se hace esto? Comienza con una pregunta. ¿Quién ya tiene la atención de las personas a las que quiero llegar? En toda red social, formal o informal, hay nodos de influencia, individuos que conectan grupos, que marcan tendencia, que inspiran confianza. Identifícalos. Estúdialos. Comprende qué valoran, qué los motiva, qué tipo de lenguaje usan. No para imitarlos, sino para encontrar puentes genuinos de conexión. Una vez detectados estos posibles aliados, acércate con respeto y visión de largo plazo. No pidas nada al principio. Da. Ofrece valor. Comparte algo que sabes que les será útil. Recomiéndales una lectura, invítalos a un evento, apóyalos en un proyecto. Porque en las alianzas auténticas, primero se construye la base emocional y luego se exploran las posibilidades estratégicas. A medida que cultivas estas relaciones, estarás acumulando algo que los sociólogos llaman capital social. Es decir, la confianza, el respeto y la reciprocidad que se generan entre personas. Este capital no se mide en likes ni en métricas de vanidad. Se mide en puertas que se abren, en oportunidades que aparecen, en personas que mencionan tu nombre cuando tú no estás en la sala. Y este capital, si se cuida, se vuelve una fuente inagotable de persuasión. Porque cuando alguien que confía en ti te escucha proponer una idea, su disposición a aceptarla es mayor. No porque seas perfecto, sino porque ya existe un vínculo emocional que respalda tu mensaje. Ahora bien, no todas las alianzas tienen el mismo valor. Algunas relaciones son superficiales, otras son tácticas, y unas pocas son estratégicas y transformadoras.
Las mejores alianzas son aquellas donde ambas partes crecen, aprenden, se impulsan mutuamente. No son jerárquicas, sino horizontales. No se basan en la utilidad momentánea, sino en la visión compartida. Por eso, cada vez que construyas una relación, pregúntate, ¿hay valores en común? ¿Hay respeto mutuo? ¿Hay potencial de crecimiento conjunto? Si la respuesta es sí, invierte tiempo y energía. Porque ese vínculo será, a largo plazo, mucho más poderoso que cualquier campaña o estrategia de marketing. Otra clave en la construcción de alianzas es la coherencia. Si quieres atraer a personas valiosas, primero debes ser tú alguien valioso. Si quieres rodearte de líderes, actúa como uno. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Sé íntegro. Sé claro. Sé generoso. Porque en el mundo de las redes humanas, el magnetismo real no viene del ego, sino de la autenticidad. Además, aprende a reconocer cuando una alianza ha cumplido su ciclo. No todas las relaciones son para siempre. Algunas fueron necesarias en una etapa, pero ya no vibran contigo. Y está bien. Puedes agradecer, soltar y seguir. La sabiduría está en discernir entre fidelidad y estancamiento. Mantén cerca a quienes te inspiran a crecer, y suelta con amor a quienes ya no suman a tu propósito. Una herramienta muy útil en este proceso es el mapa de influencia. Consiste en dibujar, literal o mentalmente, a las personas clave en tu entorno. Pregúntate, ¿quiénes son los 5 individuos que más podrían amplificar mi mensaje hoy? ¿Con quiénes necesito fortalecer mi vínculo? ¿A quién puedo ayudar ahora, sin esperar nada a cambio, sabiendo que eso siembra confianza futura? Este ejercicio no es cálculo frío. Es estrategia con alma. Porque cuando piensas en tus relaciones como una red viva, te das cuenta de que cada conversación, cada gesto, cada colaboración, cuenta. Y no olvides algo esencial, las alianzas no solo amplifican tu mensaje. También te sostienen cuando tu voz tiembla. Cuando dudes, cuando enfrentes resistencia, cuando el mundo parezca sordo a tu propuesta, serán tus aliados quienes te recuerden quién eres. Serán ellos quienes te animen a seguir. Y eso vale más que 1000 técnicas. En la era de la información, donde todos hablan pero pocos son escuchados, construir alianzas es tu mayor ventaja competitiva. Porque la confianza ya no se compra. Se teje. Y cuando una red de personas confía en ti, tu influencia se vuelve orgánica, expansiva, imparable. En el próximo capítulo, aprenderás cómo mantener viva esa influencia. Porque lograr un sí momentáneo no basta. La verdadera maestría está en sostener el cambio, en reforzar el compromiso, en crear impacto duradero. Y para eso, necesitas conocer el arte de cerrar el círculo, de transformar momentos de persuasión en transformaciones profundas. Capítulo 8. La vuelta de la victoria. Imagina que has logrado convencer a alguien. Has presentado tu idea con claridad, la emoción estuvo en su punto justo, tu lógica fue impecable, finalmente, escuchas ese esperado sí. Pero pasa el tiempo, y la acción prometida nunca ocurre. El entusiasmo se diluye. El compromiso se desvanece. Y tú te preguntas, ¿qué falló? Muchos creen que persuadir termina cuando el otro acepta. Pero los verdaderos maestros de la influencia saben que el momento del sí es apenas el inicio. La verdadera persuasión no se mide por el número de acuerdos alcanzados, sino por la profundidad y duración de los cambios generados. Este capítulo es sobre eso, cómo transformar un instante de persuasión en una transformación duradera. Le llamamos la vuelta de la victoria no porque sea un festejo egocéntrico, sino porque es la fase que cierra el ciclo de influencia con elegancia y eficacia. Es donde aseguras que aquello que sembraste florezca. Donde consolidas decisiones, profundizas compromisos y acompañas el crecimiento de quien ha confiado en tu mensaje. Comencemos con una verdad profunda: las personas cambian de idea todo el tiempo. Lo que hoy les parece claro, mañana les puede generar dudas. No porque sean volubles, sino porque el entorno cambia, las emociones fluctúan y las presiones externas afectan el juicio. Por eso, después de convencer, necesitas reforzar. Aquí entra en juego un principio psicológico clave, la teoría de la consistencia.
Esta teoría nos dice que, una vez que una persona toma una decisión, especialmente si lo hace de forma pública, activa y voluntaria, sentirá una presión interna por mantenerse coherente con ella. Esta coherencia es vista socialmente como una virtud. Nadie quiere parecer contradictorio, voluble o incoherente. Y tú, como persuasor, puedes usar este principio para consolidar el cambio. ¿Cómo? Pidiendo compromisos visibles. Por ejemplo, si alguien acepta apoyar tu idea, sugiérele que lo exprese en voz alta frente a otros. O que lo escriba, que lo firme, que lo publique. Cada acto público refuerza la decisión interna. Y con cada reafirmación, el compromiso se vuelve más resistente a la duda o al cambio externo. Otra herramienta poderosísima es el efecto escalera, también conocido como la técnica del pie en la puerta. Consiste en lograr un pequeño sí inicial, seguido de compromisos gradualmente más grandes. Una vez que alguien ha dicho sí a algo sencillo, una conversación, una tarea mínima, un gesto simple, es más probable que diga sí a lo que sigue. No por presión, sino por coherencia interna. Este proceso, si se ejecuta con ética y sensibilidad, es profundamente transformador. Porque cada paso afirma la identidad que la persona empieza a adoptar. Soy alguien que apoya esto, soy parte de este cambio, esto me representa. Y cuando una acción se alinea con una identidad, se vuelve estable. Pero hay un elemento aún más sutil que potencia todo esto, el acompañamiento. Muchas personas toman decisiones genuinas, pero luego se sienten solas, inseguras o abrumadas ante los pasos siguientes. Tu rol, entonces, no es solo haber convencido, sino estar presente después. Acompañar. Guiar. Escuchar. Celebrar los pequeños avances. Recordar el porqué. Esta presencia sostenida crea una relación de confianza que va más allá del argumento original. Porque ya no eres solo quien propuso una idea. Eres quien permanece cuando llegan las dudas. Quien sostiene cuando flaquea la motivación. Y eso, en el mundo actual, vale más que cualquier técnica. Además, puedes usar lo que se llama refuerzo progresivo. Cada vez que la persona avanza, aunque sea un paso mínimo, valida su esfuerzo. Díselo. Recuérdale cuánto ha crecido desde que comenzó. Hazle ver el impacto de su decisión. Porque las personas necesitan sentir que el camino que eligieron tiene sentido, valor y resultados. Y tú puedes ayudarles a verlo. No olvides que el seguimiento es clave. Muchos procesos de persuasión se diluyen no por falta de convicción, sino por olvido. El día a día consume la energía, los mensajes urgentes tapan los importantes, y lo que parecía crucial se vuelve borroso. Por eso, establece sistemas de recordatorio, un mensaje, una reunión de seguimiento, un correo, una frase poderosa que reactive la emoción original. No para controlar, sino para mantener viva la llama del propósito. Ahora bien, todo esto requiere una postura muy especial de tu parte, el liderazgo invisible. Ese liderazgo que no impone, sino que inspira. Que no ordena, sino que invita. Que no se apoya en el poder, sino en la presencia. Porque las personas no quieren sentirse manipuladas ni empujadas. Quieren sentir que avanzan porque eligen avanzar. Y tú debes ser el espejo que les recuerda ese poder. Un error frecuente es volverse demasiado insistente o controlador después de haber convencido. Eso puede provocar el efecto inverso, rechazo, saturación, necesidad de recuperar autonomía. La clave está en el equilibrio, estar presente sin invadir, animar sin presionar, ofrecer sin exigir. Para lograrlo, escucha activamente. Pregunta cómo se siente la persona respecto a su decisión. ¿Qué obstáculos ha encontrado? ¿Qué dudas han surgido? Y sobre todo, valida sus emociones. No minimices sus miedos. Acepta sus contradicciones. Porque cuando alguien se siente comprendido, se abre. Y cuando se abre, vuelve a elegir, pero desde un lugar más profundo. Otra forma de fortalecer la decisión es ampliar su impacto. Muéstrale a la persona cómo su elección no solo la beneficia a ella, sino también a otros. Cómo su decisión se convierte en ejemplo, inspiración, motor de cambio. Cuando alguien siente que lo que hace tiene eco en el mundo, su compromiso se eleva. Y eso fortalece la perseverancia. Por último, no olvides cerrar el ciclo con gratitud.
Agradece a quienes te han escuchado, seguido o apoyado. Hazles sentir que su decisión importa. Que no fue una acción aislada, sino parte de algo más grande. Porque en el fondo, todos queremos sentir que pertenecemos a algo significativo. La vuelta de la victoria, entonces, no es simplemente una celebración. Es un ritual de cierre. Una oportunidad para consolidar, honrar y proyectar hacia el futuro todo lo que ha sido logrado. Es el momento en que la persuasión se transforma en cultura, en hábito, en identidad. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas convencer. Porque tu mensaje vive en otros. Camina por sí solo. Se replica. Se defiende. Se multiplica. En el próximo y último capítulo, vamos a dar un paso atrás para mirar todo el viaje recorrido. Veremos cómo integrar cada pieza aprendida, desde la emoción hasta la argumentación, desde las alianzas hasta el acompañamiento, en una estrategia global de influencia consciente. Porque persuadir no es una técnica. Es un arte. Y tú estás a punto de convertirte en su maestro. Capítulo 9. Estrategia final. Has llegado al final del camino. No de tu viaje personal, sino de esta etapa en la que has recorrido, paso a paso, el universo oculto de la persuasión. Has descubierto que influir no es un acto aislado, ni un talento místico reservado a unos pocos elegidos. Es una habilidad que se aprende, se entrena y se perfecciona. Pero más allá de la técnica, la verdadera maestría en la persuasión nace de la conciencia. De saber qué hacer, cuándo hacerlo, sobre todo, para qué. Este capítulo es una síntesis. Es la integración de todo lo que has aprendido, no como una lista de pasos, sino como una estrategia de vida. Porque si aplicas este conocimiento únicamente en contextos específicos, una negociación, una venta, una presentación, te habrás quedado corto. El arte de persuadir, cuando se internaliza, se convierte en una forma de estar en el mundo. Una manera de construir relaciones, tomar decisiones, liderar y vivir con intención. La estrategia final de persuasión no es un método rígido. Es una brújula interna. Un modelo mental que te permite moverte con soltura en cualquier escenario. Se basa en 3 pilares fundamentales: claridad de propósito, dominio del proceso y conciencia del impacto. Comencemos por el primero, claridad de propósito. ¿Por qué quieres influir? ¿Cuál es la intención real detrás de tus palabras, tus acciones, tus silencios? Esta es la pregunta que diferencia al manipulador del líder. El manipulador quiere controlar, extraer, dominar. El líder quiere guiar, inspirar, elevar. Ambas figuras pueden usar las mismas técnicas, pero sus resultados son opuestos. Uno deja huellas de desconfianza. El otro construye legados. Antes de entrar a cualquier conversación importante, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué quiero generar aquí, más allá de ganar? Quizás lo que buscas es transformar una visión limitante, abrir una puerta, sembrar una semilla que florecerá más adelante. Si mantienes esta intención en el centro de tu estrategia, todo lo que digas y hagas será coherente. Y la coherencia, más que cualquier otra cosa, es lo que persuade. El segundo pilar es el dominio del proceso. Aquí es donde entran todas las herramientas que has aprendido: el poder del lenguaje, la gestión emocional, la estructura lógica del argumento, la lectura del entorno, el uso de disparadores mentales, la creación de alianzas, el refuerzo del compromiso. No se trata de aplicarlas todas a la vez, sino de saber cuál es la adecuada para cada situación. Eso es lo que hace el maestro: no tiene más recursos, sino mejor discernimiento. Imagina una conversación como un río. A veces fluye con calma. Otras, se agita. Tu rol es estar atento al cauce. Si notas que la otra persona está a la defensiva, no insistas con lógica. Vuelve a la conexión emocional. Si hay apertura, avanza con propuestas concretas. Si hay confusión, detente a clarificar. Si hay entusiasmo, impulsa con acción. Este flujo dinámico requiere presencia. Escucha activa. Lectura fina del momento. Por eso, el dominio del proceso no es una colección de técnicas, sino una danza. Una interacción viva entre lo que tú propones y lo que el otro necesita. Y como toda danza, se aprende con práctica, pero se perfecciona con sensibilidad.
El tercer pilar, y quizás el más transformador, es la conciencia del impacto. ¿Qué estás dejando en los demás cuando hablas, cuando convences, cuando motivas? Porque cada acto de persuasión tiene consecuencias. Puede empoderar o limitar. Puede liberar o condicionar. Puede inspirar grandeza o reforzar el miedo. Y tú, como portador de esta habilidad, tienes una responsabilidad inmensa. Imagina que cada conversación es una semilla. ¿Qué tipo de árbol crecerá de ella? ¿Uno que dé sombra y frutos? ¿O uno que envenene la tierra a su alrededor? Tu lenguaje crea realidades. Tus preguntas abren o cierran posibilidades. Tu presencia afecta el ánimo del otro. No minimices tu poder. Úsalo con respeto. Ser persuasivo no es ser elocuente. Es ser consciente. Consciente de lo que ocurre dentro de ti, en el otro y entre ambos. Es elegir influir desde la verdad, no desde la conveniencia. Desde el servicio, no desde el ego. Porque en un mundo saturado de voces que gritan, quien persuade con autenticidad brilla con fuerza. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta estrategia final en tu vida cotidiana? Comienza por observar. Todo es entrenamiento. La forma en que saludas por la mañana. La manera en que haces un pedido. Cómo respondes a una crítica. Cómo propones una idea en una reunión. Cada interacción es una microoportunidad para refinar tu influencia. No necesitas esperar grandes escenarios. La maestría se cultiva en lo cotidiano. Luego, practica la integración. No pienses en usar una técnica. Piensa en comunicar con presencia. Tu tono, tus palabras, tu mirada, tu postura, todo debe hablar el mismo idioma. Y ese idioma debe estar alineado con tu propósito. Después, evalúa el impacto. ¿Cómo se sintió la otra persona tras hablar contigo? ¿Más clara? ¿Más segura? ¿Más abierta? ¿O, por el contrario, más confundida, más cerrada, más reactiva? No te castigues por los errores. Aprende de ellos. Ajusta. Mejora. Vuelve a intentarlo. Porque cada conversación te enseña algo sobre ti y sobre el arte de persuadir. Finalmente, expande tu influencia con intención. Ya no eres alguien que busca convencer. Eres alguien que sabe inspirar. Que puede liderar con palabras. Que transforma entornos con presencia. Esa es tu nueva identidad, la de un catalizador de cambio. Y como catalizador, ya no necesitas hablar todo el tiempo. Porque el verdadero maestro de la persuasión entiende el poder de lo no dicho. Del silencio oportuno. De la pausa que invita a pensar. De la escucha que transforma más que cualquier discurso. La estrategia final, entonces, no es un cierre. Es una apertura. Te invita a vivir desde una nueva conciencia. A mirar cada interacción como una oportunidad para sembrar claridad, confianza y posibilidad. Has recorrido un camino profundo. Has aprendido a leer mentes, tocar corazones y mover voluntades. Pero lo más importante es que ahora sabes que la persuasión auténtica no se trata de ti. Se trata del otro. Se trata de lo que puedes crear cuando eliges influir con propósito. Y ese propósito, si es claro, noble y poderoso, hará que tu influencia se expanda sin esfuerzo. Porque lo que nace del alma no necesita gritar. Solo necesita ser escuchado. Ahora sal al mundo y practica. No para probar tu poder, sino para multiplicar tu impacto. No para conseguir más seguidores, sino para despertar más líderes. No para ganar discusiones, sino para encender transformaciones. Porque tú, que ahora dominas el arte de la persuasión, no estás aquí para convencer. Estás aquí para despertar. Capítulo 10. El poder silencioso. Hay un tipo de poder que no hace ruido. No se impone, no se exhibe, no busca aplausos. Es un poder que se mueve como el viento entre los árboles, invisible, pero profundamente transformador. Lo llaman presencia. Otros lo llaman influencia silenciosa. Pero quienes lo han vivido lo reconocen por su impacto inmediato y duradero. En este capítulo final, vamos a explorar este poder que no necesita palabras, pero que transforma mundos. Hasta ahora, has aprendido a persuadir con lógica, emoción, estructura, ambiente y relaciones. Has desarrollado la capacidad de ganar discusiones,
construir alianzas, reforzar compromisos y expandir tu influencia. Pero ahora es momento de dar un paso más allá, comprender que el más alto nivel de persuasión no está en lo que dices, sino en lo que transmites sin decir nada. Sí, las palabras importan. Las técnicas funcionan. Pero hay algo que ocurre incluso antes de que abras la boca. Es la forma en que entras a un lugar. El modo en que te sientas. El silencio entre tus frases. La mirada que sostiene, sin invadir. La calma que irradias, incluso cuando hay caos afuera. Esa es la esencia del poder silencioso. Y lo extraordinario es que este tipo de poder no se aprende leyendo, ni se enseña repitiendo. Se cultiva. Se encarna. Se convierte en parte de ti cuando dejas de perseguir resultados y comienzas a habitar tu verdad. Piénsalo. ¿Quiénes son las personas que más te han influido? No siempre son las más elocuentes, ni las que levantan más la voz. A menudo, son aquellas que te escucharon de verdad. Que estuvieron presentes sin juicio. Que irradiaban una seguridad serena, una certeza tranquila, una claridad que no necesitaba imponerse. Esa influencia nace de una coherencia interna. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, generas un campo de confianza natural. Las personas sienten que no tienes doble agenda. Que no estás vendiendo algo. Que simplemente eres tú. Y en ese estado, tu sola presencia ya persuade. Pero llegar ahí no es instantáneo. Es un proceso. Y empieza por el silencio interior. Vivimos en un mundo ruidoso. Exceso de estímulos, expectativas, ansiedad. Todos corren, todos opinan, todos quieren ser escuchados. Pero pocos saben callar para escuchar. Pocos saben detenerse para observar. Pocos se atreven a habitar el vacío sin llenarlo de palabras innecesarias. El poder silencioso comienza cuando te sientes cómodo en el silencio. Cuando no necesitas llenar cada espacio. Cuando no te apresuras a responder. Cuando permites que la otra persona piense, sienta, respire. Porque ahí ocurre algo mágico, el otro comienza a escucharse a sí mismo. Y tú, sin decir mucho, lo estás guiando. Los grandes comunicadores saben cuándo hablar y cuándo callar. Saben que una pausa bien colocada vale más que 1000 argumentos. Que un gesto, una mirada, una respiración profunda pueden generar más conexión que una larga explicación. Este tipo de influencia se basa en la atención plena. Estás presente de cuerpo y alma. No estás pensando en qué vas a decir después. No estás esperando tu turno para imponer tu punto. Estás ahí. Con el otro. En el momento. Y esa presencia crea un espacio seguro, un campo magnético, un nivel de apertura que disuelve resistencias. Además, el poder silencioso respeta los tiempos. No fuerza respuestas. No busca acuerdos inmediatos. Sabe que cada ser humano tiene su propio ritmo interno. Que no todo cambio ocurre en el instante. Que a veces la semilla de la persuasión germina mucho después de que tú te hayas ido. Por eso, este capítulo es una invitación a soltar la urgencia. A confiar más en tu energía que en tu argumento. A comprender que tu sola manera de estar ya transmite un mensaje. Y que ese mensaje, cuando nace de tu verdad, es profundamente persuasivo. Para cultivar este tipo de influencia necesitas desarrollar ciertas prácticas internas. 1. Autoconocimiento profundo. Cuanto más te conoces, menos necesidad tienes de demostrar nada. Y esa ausencia de demostración genera autoridad natural. 2. Regulación emocional. Cuando dominas tus emociones, inspiras seguridad. Tu calma se vuelve contagiosa. Tu presencia, estabilizadora. 3. Escucha radical. Cuando escuchas sin juzgar, sin interrumpir, sin querer arreglar al otro, creas un espacio sagrado. Y en ese espacio, el otro se abre, confía, cambia. 4. Comunicación mínima, pero precisa, hablas solo lo necesario. Cada palabra que eliges tiene peso, dirección y claridad. Tu lenguaje es como una flecha que llega al corazón. 5. Respeto absoluto, no intentas convencer a toda costa. Sabes cuándo retirarte. Cuándo esperar. Cuándo sembrar y dejar que la vida haga su trabajo. Estos hábitos no se desarrollan de la noche a la mañana. Requieren práctica diaria. Introspección.
Silencio. Pero una vez que se integran, tu presencia se convierte en una herramienta de transformación constante. Y lo más fascinante es que este tipo de poder no depende del contexto. Puedes ejercerlo en una sala de juntas, en una conversación íntima, en un escenario o en un simple cruce de miradas. Porque no es externo. Es interno. No es visible, pero se siente. Y quien lo siente, no lo olvida. Aquí termina este libro. Pero comienza una nueva etapa para ti. Ya no eres solo alguien que quiere aprender a persuadir. Eres alguien que comprende que influir no es imponer, sino revelar. No es empujar, sino inspirar. No es convencer, sino acompañar. Llevas contigo todas las herramientas. Pero, sobre todo, llevas contigo una nueva conciencia. Una nueva forma de mirar, de escuchar, de estar. Esa es tu verdadera ventaja. Ese es tu verdadero poder. Ahora sal al mundo. Habla menos. Presencia más. Y deja que tu silencio diga lo que las palabras no pueden. Porque los grandes persuasores no transforman con fuerza. Transforman con verdad. Y la verdad, cuando es vivida con coherencia, no necesita elevar la voz.